El contexto de este pasaje, del versículo 6 en adelante, lo tenemos en la primera sección, versículos 1 al 5, que pertenece a la predicación que tuvimos en la última sesión, cuando Pablo el apóstol enfatiza que tanto él como Apolos, como Cefas, no son sino solamente servidores de Cristo. Y anima a los hermanos a no juzgar con anticipación las motivaciones de estos siervos, porque llegará un momento cuando está señalado por el Señor para premiación, para evaluación de esas obras hechas mientras estamos aquí en la tierra. Y esto tiene que ver con el tribunal de Cristo, un evento reservado en los cielos. No es el momento. Esta temporada en la tierra no es para juzgar las motivaciones de por qué se hacen o se dejan de hacer cosas en la obra del Señor. Pero por otro lado, Pablo el apóstol les indica que no solo no es el tiempo, pero además ellos no son las personas capacitadas, y habla de la importancia de la evaluación del liderazgo, pero para eso hay que llegar a una madurez espiritual. Y los hermanos en Corinto habían demostrado no tener esa capacidad espiritual, no habían crecido espiritualmente. Y el apóstol Pablo utiliza una palabra para ellos y les llama carnales. ¿Y cómo es que estos corintios habían demostrado no tener esa madurez espiritual? Bueno, primeramente porque estaban dividiéndose entre ellos, diciendo que unos eran de Pablo, otros eran más bien seguidores de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Y estaban divididos entre ellos en la congregación, de acuerdo a ciertos líderes que no habían tenido ninguna intención de que ellos se dividiesen para seguirlos a ellos. De hecho, entre ellos se valoraban el uno al otro, y cada uno de ellos sabía que el trabajo de uno era complementario al trabajo del otro en las diferentes etapas en que Dios los utilizó para la fundación y formación de una iglesia. Pero ellos en su carnalidad, ellos en su inmadurez espiritual, estaban dividiéndose por ser seguidores de estos hombres. Pero otra de las cosas, otra forma como sabemos que ellos estaban actuando de manera carnal, de manera no espiritual, eso es lo que quiere decir de manera carnal, de manera no espiritual, no con madurez de cristianos. Lo que hicieron estos hermanos en Corinto es que estaban criticando severamente, pero también injustamente, y calumniando sobre todo lo que tenía que ver con el ministerio del apóstol Pablo. Estaban criticando su persona, estaban criticando sus motivaciones, y además lo estaban despreciando. Era un desprecio, pero bien tajante y bien marcado, sobre la persona del apóstol Pablo. Y lo vamos a notar en este pasaje que hemos dado lectura. Pero en toda esta sección hay una idea central. Pablo desea que los cristianos de Corinto reflexionen y cambien su actitud de crítica para reemplazarlo por un espíritu de compañerismo, de humildad en la obra de Dios. Ahora, veamos desde el versículo 6 en adelante, después de haber dicho que tanto Apolo, Cefas y él son servidores de Cristo, dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno
os envanezcáis unos contra otros, que era lo que estaban haciendo. Por causa de Apolos, por causa de Pablo, por causa de Cefas, se estaban envaneciendo entre ellos. En medio siempre había un espíritu de superioridad. Para mi grupo, somos los mejores, y ellos, los otros que siguen a ese otro maestro, no saben mucho, porque además su maestro ni sabe tanto como el maestro mío. Ahora, cuando estamos aquí en este pasaje del 6 en adelante, estos hermanos están criticando duramente al apóstol. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque Pablo comienza a utilizar una forma sarcástica para hablarles a estos hermanos. Y por lo menos desde el versículo 7 hasta el versículo 13, el apóstol Pablo usa sarcasmo para confrontar a los corintios. Versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y allí comienza a arremeter con sarcasmo. Ya estáis saciados. Ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Les está diciendo, ustedes se creen que ya son de la nobleza, de la realeza del cristianismo. Porque desde donde están criticando el ministerio que estoy haciendo. ¿Ya están reinando? Oh, bien por ustedes. Por favor, déjenme reinar con ustedes, ya que ustedes están allá en la aristocracia del cristianismo. Versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Bueno, ¿quiénes eran estos hombres? Los mismos corintios, los hermanos de la iglesia. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Ahora, ¿Pablo realmente piensa que él y los otros apóstoles son insensatos? No. Pero eso era lo que los corintios estaban diciendo de Pablo. Insensato. Bueno, en algún momento, en alguna sesión de esta serie de Corintios, ya se los he mencionado, cuando ellos decían, este Pablo, por carta se anima a decir de todo. Por carta escribe lo que él quiere, la palabra en sus cartas son duras. Pero cuando lo observamos, su apariencia personal, débil, despreciable la apariencia. Ellos públicamente estaban difamando al apóstol Pablo. Y estaban calumniando en realidad porque no estaban diciendo cosas que eran reales. ¿Y de qué hablaban? Del aspecto físico. Recuerdo los tiempos cuando podíamos estar en una congregación, en una conferencia, escuchando la palabra de Dios, con hambre de escuchar la palabra de Dios. Y tienes a unos a tu lado que están criticando al predicador, no evaluando si lo que está diciendo es de acuerdo a la sana doctrina o no, sino mira la corbata que usa, qué ridículo cómo se peina, mira cómo se para, mira cómo habla. Naturalmente estos son carnales, porque el creyente espiritual no va a estar juzgando esas cosas. Y eso naturalmente perjudica y perturba a otros que sí quieren hacer las cosas bien, que sí quieren escuchar la palabra de Dios. Y uno puede pensar, bueno, esta actitud hasta es un poco infantil, ¿no? Porque uno piensa, si alguien está criticando el aspecto físico del que está compartiendo la palabra de Dios, porque este es un niño, un inmaduro. Bueno, créame que adultos también hacen eso. Pero no tiene nada que ver en realidad, o tiene muy poco que ver con madurez como ser humano, sino que más bien está ligado a una condición del corazón, a una condición espiritual, de frialdad espiritual. Por eso cuando seguimos leyendo,
Él dice, nosotros somos insensatos. Claro, porque los corintios se creían más sabios que Pablo, porque ellos filosofaban conforme lo solían hacer los padres de la filosofía griega. Pero este Pablo solamente habla de cruz, de crucificado, de sangre. Lo llamaban insensato, de un coeficiente intelectual muy por debajo de lo que ellos tenían. Nosotros somos insensatos, dice Pablo, sí, por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. ¿Y realmente estaban siendo prudentes los corintios? No, pero está utilizando sarcasmo. O sea, está diciendo todo lo contrario a lo que realmente es, con un tono de sarcasmo. Nosotros insensatos, ¿verdad? Nosotros los apóstoles, los predicadores. Y ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Eso Pablo lo supo desde el principio. Pero ¿quiénes estaban recalcando esto? Los hermanos de Corinto. Ellos estaban diciendo, este hombre, ¿qué tiene materialmente hablando? Se muere de hambre. Él y todos los otros tienen sed, andan desnudo, lo golpean y ni siquiera tiene casa propia. A Pablo eso no le importaba, al parecer. Pero ellos estaban señalando eso como una falta de virtud. Como que si eso tuviese que ver con este hombre espiritual y su autoridad para enseñar la palabra de Dios. Pablo continúa diciendo en el versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, porque hay un momento en el ministerio del apóstol Pablo donde él tuvo que trabajar incluso de día en una actividad secular para enseñar la Biblia de noche. Esto lo sabemos porque así lo hizo en Tesalónica y ahí en la epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1, él habla de que él de día trabaja y sabemos por el libro de Hechos que era fabricando carpas, tiendas y vendía esto para en las noches dedicarse a enseñar la Biblia. No fue la constante del apóstol Pablo, no es que todo el tiempo hizo esto, pero por lo menos tenemos testimonio de eso en Tesalónica. Y dice por eso aquí, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No es que él piense eso, es que los corintios estaban diciendo que Pablo estaba en la última, en el último puesto de esa fila de los siervos de Dios. Él estaba ya al final y estaban criticando incluso su llamado. Y esto lo sabemos mucho mejor porque la segunda epístola de Corintios es una carta con énfasis específico en defensa de su apostolado. Y no se lo tiene que escribir esto a los filipenses, ni a los colosenses, ni a los tesalonicenses. Es precisamente a los corintios a quien tiene que escribir de esa forma toda una carta completa de 2 Corintios para defender su apostolado. Porque ellos no valoraban el servicio, el llamado que él tenía. Es más, desacreditaban su llamado, porque ellos más bien medían con medidas humanas si realmente alguien había sido llamado por Dios o no. Con sus medidas
poco espirituales, como al día de hoy podría ser, y lo he escuchado, oye, ese que está allí, realmente ese es un siervo de Dios. Porque mira la tremenda casa que Dios le bendijo. Mira la camioneta de último modelo que Dios le bendijo. Entonces debe ser que Dios está con ellos porque los ha bendecido así. Y están midiendo si realmente su llamado es de Dios en función a cuántas cosas materiales tienen. Y Pablo dice, si hablan de mí, ni morada fija tengo. Pero eso no tiene nada que ver. Sin embargo, para los corintios he llegado a ser, dice Pablo, la escoria del mundo. Y esto es lo que sucede muchas veces en el corazón de algunas familias. Quizá pueden apreciar mucho a los siervos de Dios que conocen, pero no están dispuestos a que alguno de sus hijos les diga, yo quiero ser un siervo o una sierva de Dios. Si alguno de sus hijos les dice, deseo servir al Señor, voy a estudiar de una manera más consistente, voy a apartar un tiempo de mi vida para dedicarme a solo estudiar la Biblia, porque quiero ser un siervo, una sierva de Dios. Hay padres que se escalofrían con esa decisión de los hijos, porque piensan, ya está bien, es algo muy bueno, pero ¿solamente vas a hacer esto? ¿No anhelas algo más? Como si ser pastor, misionero, un siervo de Dios, una sierva de Dios, está al final de la lista de profesiones. Por eso es que cuando alguno manifiesta, algún joven, señorita manifiesta, que más bien quiere estudiar la Biblia porque quiere ser una misionera, un misionero, en algún país no alcanzado del mundo. No, ¿cómo? ¿Por qué? Tú sabes que allá les persiguen a los cristianos, matan a los misioneros. O si alguna señorita dice, estoy interesada en casarme con un pastor. Luego los padres dicen, ¿pero qué te va a ofrecer? Si solo es pastor. Y aparte he estudiado otra cosa. Y aparte es algo más. Porque lo de pastor está bien, es muy romántico eso. Pero títulos habla. ¿Qué título tiene? Y es triste ver cómo muchos descansan en otros títulos seculares y no han aprendido a valorar el llamado de Dios y la profesión que tiene que ver con un siervo, una sierva de Dios. Que los siervos de Dios en este tiempo no deben limitarse y deben tener el deseo de seguir desarrollándose y creciendo y anhelando estudiar otras ramas del saber en función de que esto podría ser una herramienta para llegar a otros con el ministerio de la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Si alguien ve que es necesario en su llamado estudiar también otras cosas más que complementen su llamado, será en razón de herramientas para capacitarlo y repotenciarlo en el llamamiento el cual Dios le hizo. Pero no para descansar y poner su fe en esa profesión o en ese título. Por eso con mucha pena escucho a alguno decir,
Está bien, te felicito. ¿Quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres ser un teólogo? ¿Quieres ser un pastor? ¿Quieres ser un misionero? Muy bien, te felicito. Pero también sería bueno que estudies una profesión aparte. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso Dios falla? ¿Por si acaso Dios deja de proveer? ¿Por si acaso Dios deja de ser fiel? ¿Por si acaso Dios deja de ser Dios? Ese comentario es un comentario que no está pegado a las escrituras. Sí, pero yo he visto muchos pastores, la experiencia, la mala experiencia de otros, no debe limitar el andar por fe de los nuevos que quieren salir al campo misionero. Sí, hubo momentos en que a algunos les fue mal. De la misma forma como te puedo mostrar contadores, abogados, médicos y un montón de otras profesiones que también les fue mal. No tienen nada que ver con seguir a Cristo. Entonces, tener un título para descansar sobre ese título tiene la misma gravedad que cuando un rey en Israel compraba caballos cuando Dios le había dicho que no compre caballos ni carros. Y la razón por la que Dios no quiere que los reyes de Israel compren carros ni caballos, que mayormente se compraban en Egipto, dice, porque luego vas a poner tu confianza en esos carros y en esos caballos y no en tu Dios. Y si hay un pecado en la vida de Salomón, no es el tener muchas mujeres, eso vino después. Antes de eso, el primer pecado de Salomón, o uno de los primeros, tiene que ver con tener muchos caballos. Y por eso un salmo, el Salmo 20 dice, aquellos confían en carros y estos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Por eso no miremos con menosprecio la hermosa profesión de ser un siervo o una sierva de Dios. Oremos para nuestros hijos, si aún son pequeños o ya están en la adolescencia. Oremos al Señor que ellos hagan la voluntad de Dios. Que sobre todas las cosas, porque alguno de ustedes puede orar, quizá que sus hijos sean profesionales. Primeramente oremos al Señor que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios. Y sí estaré de acuerdo y sí impulsaré a que los jóvenes sean profesionales en cualquiera de las ramas que Dios los ha llamado a servir. Pues si Dios te ha llamado a ser un siervo de Dios, debes ser profesional también en esto. No se puede servir a Dios solamente porque tengo muchas ganas de servir a Dios. Yo no le dejaría a un médico que opere a uno de mis familiares solamente porque el médico tiene muchas ganas de servir. Exigiré que tenga un título, exigiré que haya tenido una capacitación previa para hacerse cargo de la vida de mi familiar. No podemos pedir menos cuando alguien tiene que trabajar con vidas. Debe tener una capacitación de parte de Dios y debe él estar dispuesto a someterse a esa capacitación, porque hay que hacer las cosas de manera profesional. No se puede simplemente estudiar para ser abogado y no estudiar para ser pastor. Eso no está bien. El pensar que, bueno, allí con muchas ganas podemos servir ahí en la iglesia. Si Dios te ha llamado para ser un siervo o una sierva de Dios, capacítate para ello. Busca mayor capacitación. No debemos ver así la obra de Dios, no debemos ver así el llamado de Dios. Y no debemos ver así, no solo si yo debo estar inmerso en esto, sino, aun si Dios no me llama a mí, pero no debo ver de esa forma a los siervos y las siervas de Dios. Esta era la carnalidad de los corintios.
ver Pablo y su llamado como algo que no le dio ningún rédito monetario. No le sirvió. Porque ¿qué? Al final ni siquiera casa propia tiene. Desnudo, de hambre. Comentario de muchos hasta el día de hoy, ¿no? Pastor, misionero, ¿para qué? ¿Para que te mueras de hambre? Esa persona no ha conocido a Dios. Porque seguramente le puedo pasar todo un día presentándole testimonios de siervos y siervas de Dios que te van a recitar desde su propia experiencia el Salmo 37. Y te van a decir, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios puede utilizar una profesión para traer sustento a la vida de un siervo de Dios, sí, pero no es la única forma, es una entre miles de formas. Dios puede sostener a sus siervos en la forma que Él quiera, por los medios que Él quiera. Y de pronto decimos, oh, y así va a continuar toda su carta con ese sarcasmo. Del versículo 14 al 21, notamos que el apóstol Pablo usa gentileza para aconsejar a los corintios. Primero utilizó sarcasmo, pero en el versículo 14 él dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 maestros, 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Pablo les está hablando desde la ternura del Padre espiritual. Porque muchos de los hermanos en Corinto habían recibido a Jesucristo, habían llegado al Evangelio y habían entendido de lo que trataba el Evangelio. Y sus vidas fueron transformadas por ese mensaje de la palabra de Dios, por la predicación del apóstol Pablo. Por eso Él les dice, ustedes son mis hijos espirituales. Está utilizando la misma figura que utilizó para los hermanos de Tesalónica en la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando Él dice en el versículo 7 de primera Tesalonicenses 2, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Él dice, hermanos de Tesalónica, como la nodriza, o sea, la mujer a la que se le paga para cuidar niños. Esta mujer que se le paga para cuidar niños, bueno, cuida con mucho cuidado a los niños ajenos. Pero imagínense cómo cuida la nodriza a sus propios hijos. Esa es la figura de Jocabed, la mamá de Moisés. Cuando la hija del faraón la contrata para que le críe a su hijo, porque la princesa creía que era su hijo, porque se lo había encontrado al niño, no sabiendo que está hablando con la propia madre. Y le dice, te pagaré por criar a este niño. Y de esa manera Jocabed cría a Moisés, viviendo en el palacio, pero ella tenía que acercarse al palacio para criarlo. Todos los días. ¿Cómo cuidaba esa nodriza llamada Jocabed al niño llamado Moisés? Lo criaba como a su propio hijo, porque era su propio hijo. De la misma forma, el apóstol Pablo dice, hermanos, como la nodriza cuida a sus propios hijos, de la misma forma, con esa ternura, con ese afecto,
Yo les he entregado a ustedes el mensaje del Evangelio para que se salven por amor a ustedes. Ese cuidado del apóstol Pablo, dice como la nodriza, ahora dice como padre espiritual. Ustedes pueden tener muchos maestros que les enseñen de muchas otras cosas de la Biblia, pero solo tendrán un padre espiritual, porque yo los engendré a ustedes espiritualmente, porque yo les compartí el Evangelio y ustedes aceptaron a Jesucristo por la predicación que les di. Son mis hijos espirituales. ¿Cómo no voy a tener afecto grande por ustedes? Claro que lo tengo. Así que si bien estoy utilizando de sarcasmo, pero no utilizo este sarcasmo para avergonzarles. En realidad, hay mucho amor en mí para ustedes, le dice a los hermanos de Corinto, como a hijos amados. Más bien les pido que me imiten, porque si el Hijo imita al Padre, ustedes imítenme a mí. Ahora vemos en toda esta sección que Pablo luego menciona al hermano Timoteo. Y esto es muy importante que reconozcamos en el escrito de Pablo, y algo que nos gustaría a nosotros también dejar como un patrón establecido. No está mal defendernos cuando están atacando injustamente, como Pablo lo hace. Pero si eres tú el único que te puede defender y no hay nadie más que te pueda defender y pueda certificar lo que estás diciendo, no deberíamos llegar a ningún punto en nuestra vida cuando eso suceda. Sea como siervo de Dios, sea como profesional de los negocios, sea como autoridad que ingresó a un cargo por la vía política, sea como un profesional de la salud, sea como alguien que se encarga de cualquier otra profesión. Si usted lo acusan en algún momento falsamente, qué bueno sería que no solo usted se pueda defender y demostrar que no es verdad lo que están diciendo, pero hay otros que también pueden atestiguar eso. Hay otros que pueden decir, yo conozco a este profesional. No, él nunca pide soborno. Puedo atestiguarlo. Trabajo de la mano con él. Nunca pide soborno. Así que esa acusación no es verídica. Y Dios va a utilizar muchas veces a los terceros para que nos defiendan. Y dirían lo mismo que si yo me defendiera. Pablo dice, les voy a enviar a Timoteo, porque si hay alguien que me conoce es Timoteo. Dice en el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo había visto cómo el apóstol Pablo procedía en todo lugar. Había estado con Pablo y con Silas en Filipos, por ejemplo, cuando fueron sometidos a golpes y puestos en la cárcel. Y el libro de los Hechos nos narra que Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor después de haber sido azotados con varas. Y Timoteo sabía de eso. Luego, cómo él procedió con el carcelero de Filipos. Pudo haberse escapado de la cárcel cuando se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. Pero no solo no escapó, hizo que nadie más escapara. Y le dijo al carcelero, aquí estamos todos, no te mates, no hemos escapado. Timoteo veía esas cosas. ¿Cómo había actuado con los hermanos de Tesalónica? Timoteo había estado con el apóstol Pablo en Tesalónica cuando la iglesia comenzó. Y cómo él había sido como la nodriza, cuidando a sus propios hijos. ¡Con qué ternura! Pablo siempre tenía a Timoteo al lado y Timoteo
testigo ocular del proceder de Pablo. Y por eso él dice, les envío a Timoteo, él les recordará mi proceder en Cristo. ¿Hay alguien que pueda atestiguar de la vida espiritual de usted? ¿Hay alguien que usted tiene que podría recordar quién es usted y cómo actúa en momentos cuando la veracidad de los hechos respecto a su persona están puestas en tela de juicio? Si un pastor como pastor, cuando se le ataque, o los medios de comunicación, o alguien viene y dice, este pastor hace esto y aquello, calumniando, será triste que solamente el pastor pueda decir, no es verdad, y tenga que defenderse solo, y no hay nadie que lo defienda. O él podría decir, pregúntenle a cualquier persona de la congregación donde soy pastor, y ellos les recordarán, y ellos me conocen. ¿Qué mejor que ellos para decir quién soy yo y cómo actúo? Qué bueno sería que todos nosotros tengamos esas personas a las cuales hemos servido por amor y que realmente nos conocen como somos. Que sabiendo que no somos seres humanos perfectos, saben que somos personas que hemos aprendido a tratar de manera espiritual nuestros defectos y hemos aprendido a corregir nuestros defectos a la manera bíblica. Y que pueden decir de nosotros que somos personas honorables, que no tenemos doble vida, que tal como somos en público, igual somos en privado. Que pudieran decir eso de nosotros sería una meta para nuestra vida espiritual. Pablo el apóstol dice, les envío a Timoteo. Mas algunos, versículo 18, están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, siguen hablando, pensando que no voy a ir, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, Pablo dice, yo voy a ir a ustedes que están hablando tan mal de mí. Y cuando yo me encuentre con ustedes, quiero ver de ustedes no palabras, no quiero más palabras, quiero ver el poder de Dios a través de ustedes. No sus palabrerías, sino un poder espiritual. Ahora, Pablo, él había demostrado que él no solamente era un siervo de puras palabras, que no solamente tenía una predicación para dar, sino también manifestación del poder de Dios en su vida. Porque cuando en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, él sigue hablando de su ministerio y todo esto, él dice en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hermanos de Corinto, a ustedes no les puede caber la menor duda de que soy un apóstol de Jesucristo. Y esa manifestación ese título, ese llamado de apóstol, ha sido fehacientemente demostrado entre vosotros con señales, con prodigios, con milagros. Ustedes han visto el poder de Dios a través de mí. Cuando vaya a ustedes, dice, quiero que también me muestren el poder de Dios que está en ustedes y no sus puras palabras. Porque el reino de Dios, versículo 20, no consiste en palabras, sino en poder. Y termina este capítulo casi regresando al sarcasmo, pero en realidad con mucho amor, pero también con firmeza de la autoridad de apóstol. ¿Qué queréis? O sea, ustedes elijan. La pelota está en su cancha. ¿Cómo quieren que vaya ustedes? ¿Iría vosotros con vara?
o con amor y espíritu de mansedumbre. Ustedes elijan. Con todo lo que les he dicho, lo que deseo es que ustedes reflexionen y cambien su actitud de crítica y más bien tengan un espíritu de compañerismo, de humildad, entre apóstoles, entre predicadores y entre ustedes mismos. Espero que hayan mejorado esto para cuando yo llegue a vosotros. En ustedes está que llegue con vara o con amor y mansedumbre. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que cuando alguien nos critique, que cuando alguien calumnie de nosotros, diga cosas que no son, ¿qué debemos hacer? Bueno, Pablo aquí está defendiéndose, pero luego coloca a alguien que lo defienda. Ahora, no es que siempre Pablo está defendiéndose todo el tiempo. Esto es una situación muy especial con la iglesia de Corinto. En muchos otros lugares lo maltrataron, pero nunca se defendió. Aquí ve necesario, porque tanta era la carnalidad de los corintios, que ya llegó el momento de confrontarlos duramente, pero por amor a ellos, porque Pablo sabía que si ellos seguían criticando al siervo de Dios que era él, no les iba a ir bien, Dios iba a obrar de una manera dura para con ellos, así que Pablo prefiere ser duro con ellos antes que Dios sea duro con ellos. Les dice, hermanos, cambien esa actitud, no está bien. Pero aparentemente los hermanos de Corinto no hicieron caso. Por eso más adelante en la epístola vamos a ver que algunos estaban debilitados físicamente y a otros Dios les había recogido, otros ya habían fallecido por la mano de Dios obrando sobre ellos por no reaccionar ante el llamado de atención del apóstol Pablo. Por eso es que él tiene que defender su ministerio y hablar de sí mismo y defenderse de las calumnias. Pero eso es muy excepcional en Pablo, porque Pablo más bien había enseñado a Timoteo que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que debe corregir con mansedumbre. ¿Eso es contradictorio lo que está haciendo aquí? No. Pablo siempre actuaba de esa forma, pero les hace saber cuál es su motivación detrás de ese llamado de atención fuerte. Es porque soy su padre espiritual y quiero lo mejor para ustedes. Y he tenido que llegar hasta este punto de hablarles así. Pero la regla general es, si alguien habla mal de nosotros, dejemos que Dios se encargue de defendernos. El proverbio 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca. El apóstol Pedro, cuando nos habla del Señor Jesucristo, quien es nuestro mayor ejemplo en la vida cristiana, dice del Señor Jesucristo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo mejor que podemos hacer nosotros, imitando el ejemplo de Cristo. Y entendemos que lo que Pablo está haciendo en Corintio, con los hermanos de Corinto, es una excepción. Pero el ejemplo a seguir, cuando nos acusen falsamente, muchas veces es que Satanás nos quiere distraer con esas acusaciones para que perdamos tiempo defendiéndonos y no ocupándonos y poniendo toda nuestra energía y vitalidad en aquello que es lo importante. En el caso de un pastor, ¿cuál es el llamado importante? Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a estar con los hermanos en Cristo, a sostenerlos en sus luchas, a corregirlos cuando andan medios descarriados, a estar con el rebaño. Si alguien comenzara a acusar el ministerio de un pastor,
sobre todo alguien de afuera o de otra iglesia, si voy a pasar el tiempo defendiéndome y defendiéndome una y otra vez, yendo a dar explicación en una reunión y en otra reunión y en otra reunión, perderé el tiempo y no me enfocaré en lo que es mi ministerio, que es la iglesia de Dios y el rebaño que Dios ha puesto en mis manos. Por eso, en algún momento lo que llega a ser más sabio es no responder más a las acusaciones falsas y dejar que Dios se encargue. Él es nuestro mejor defensor. Tú eres escudo alrededor de mí, dice el salmista, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que el Señor nos defienda es el mejor defensor que podemos tener. De nuestra parte, dediquémonos a hacer lo que es justo y recto ante los ojos de Dios. Si alguien le critica, siga las pisadas del Maestro. No pierda el tiempo. Y por experiencia en el ministerio y en la combinación con la profesión, muchas veces he tenido que decir, olvide esa demanda. Si la quiere enterrar, si no quiere hacer más nada, muy bien, porque usted lo que ha hecho es dejar de pretender su derecho ante la vía jurisdiccional, ante el poder del Estado. Pero sobre encima de él, de ese poder está Dios, quien juzga la causa justamente.